para luego subirlo a YouTube, esta grabación. Amén. So, bendiciones para todos. Qué bueno que usted se conecta con nosotros aquí en Catalizadores de Recursos Hispanos para la Iglesia Huelellana. Tenemos un invitado especial hoy, pero antes de presentarle, vamos, ¿por qué no hacemos una oración y le pedimos al Señor que nos bendiga? Amén. Padre, te damos gracias infinitas por la vida, por la salud y por el tiempo que nos das de podernos conectar aquí, Señor. Gracias por la bendición del cielo, de poder tener fuerzas, de poder tener entendimiento, de poder tener la habilidad para pensar, para actuar, para caminar en pasos de amor, en pasos de pureza, en pasos de santidad, en la búsqueda total de tu Espíritu Santo y la presencia maravillosa del Creador. Señor, en esta noche te damos gracias por el sacrificio en la cruz. Te damos gracias por los recursos, por las bendiciones que nos permite a través de la tecnología poder conectarnos de diferentes estados y países, Señor. En este día, Señor, sabemos que tu nombre es bendecido. Exaltamos tu nombre, así como Señor Jesús empezó orando y dijo, oraréis así. Él dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Y la primera parte del Padre nuestro fue mencionar al Padre que estaba en el cielo. Y la segunda parte es santificado sea tu nombre. Santificamos tu nombre, engrandecemos tu nombre en medio de los mortales en la tierra, porque no existen hombres poderosos, sino existe un Dios poderoso en medio de los hombres, Señor. Y en este día bendecimos tu nombre. Jehová de los ejércitos es su nombre, el gran yo soy. A Él es que adoramos en este lugar y bendecimos a través del sacrificio de Cristo en la cruz y con el poder del Espíritu Santo que nos guía y nos ministra cada día. Gracias, Padre, por mis hermanos, pastores y líderes que se conectan, Señor, oh Dios, que sé que hoy va a ser un tiempo de bendición. Una vez más te amo, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Amén, hermanos, amén. por conectarse. Hoy tengo aquí al el reverendo doctor José Abdiel Matamoros. Como algunos le conocen, él es profesor de Aviva, él es profesor de Seminario Wesley, donde yo estudio, y algunas otras universidades y colegios donde él enseña. Y yo sé que hoy va a ser de mucha bendición para nosotros con el tema del líder siervo, ¿verdad? Y bueno, pastor, bendiciones. Él es colega mío también, es oriundo de Costa Rica. Creo que de San José, ¿verdad? Somos de San José. San José, sí. Somos de San José, de la capital, y es una bendición. Le conocí en Exponential, de eso es lo bueno de las conexiones en Exponential. Nos Ujú. sentamos en la banca de atrás y ahí nos conocimos en la charla en español en Exponential Orlando. Fue una Buena bendición. conexión. Sí, él vive en Orlando y también él es uno de mis mentores. Y para mí es una bendición presentarles a los que no le conocen, ¿verdad? Al hermano José Abdiel Matamoros. Pastor, aquí le dejo la plataforma para que usted nos dirija como el Señor le plazca hacerlo. Bendiciones. Gracias, Pastor Joel y todos los que están presentes. Qué gozo es para mí poder estar con ustedes, un deleite y poder serles de bendición, de edificación. Ese es mi deseo. Y desde ya creo que mutuamente, no solo yo lo soy para ustedes, sino ustedes lo son para mí también. De gran bendición. Algunos de ustedes ya los conozco porque los he tenido con el Instituto Aviva, ¿verdad? Que como han expresado Pastor Joel, tengo el gozo de poder servir a través de Aviva, a través de Flama, en que he dado clases con Flama no solo en Carolina, sino en otras ciudades y en otros estados. Actualmente, como mencionó Pastor Joel, sirviendo en el seminario teológico Wesley de Indiana, de Marion, Indiana, aunque lo hago a distancia, doy clases en línea para ellos y de hace ya varios años que lo he estado haciendo. Me he identificado mucho
con ustedes, porque aunque yo no soy miembro de la iglesia wesleyana, yo soy miembro de la iglesia del Nazareno. Siempre he dicho que somos primos hermanos. La iglesia del Nazareno y la iglesia wesleyana tienen la misma teología. De hecho, ambos somos de teología wesleyana. Así es como nos identificamos, con un énfasis fuerte en la santidad y en la santificación del creyente y un énfasis fuerte también en el discipulado. Y en eso somos compatibles mucho. Y con Pastor Joel, como él menciona, tuve la conexión divina, porque Dios es el que pone esos encuentros de conocernos ahí en Exponential, ese evento que algunos de ustedes tal vez conocen. Y ahí nos encontramos y nos hemos conectado primero por la visión del ministerio, pero también, como él lo mencionó, somos del mismo país, de Costa Rica, y tenemos en común muchas cosas. Entonces, qué bueno entonces que nos acompañen esta noche y que podamos dialogar. Porque déjeme decirle que como maestro, mi estilo es el del diálogo. Me encanta dialogar, no me gusta hablar solo yo. Le invito a que usted con confianza me interrumpa, levante su manita, la ponga ahí en la señal que se pone aquí en Zoom cuando alguien quiere opinar, compartir, para que haya esa interacción, ese diálogo en esta noche. Y como ya escuchó al pastor Joel, vamos a hablar de el líder siervo. Él me preguntó qué tema sería bueno. Mire, yo mi tesis doctoral la hice precisamente sobre el tema de el líder siervo y la visión del reino, el reino de Dios. Ese fue mi enfoque, esa fue mi tesis, porque lo creo un tema súper importante, necesario, no siempre bien entendido. Hay a veces conceptos diferentes con respecto a lo que es ser líder, con respecto a lo que es el reino de Dios también. Pero es un tema de gran necesidad. Fue el tema de Jesús. El enfoque de Jesús fue el reino. Y el interés de Jesús fue el discipulado. El concepto de líder es otra manera en que lo manejamos hoy día, ¿verdad? Algunos me han dicho, no debiéramos llamar a nadie líder en la iglesia, porque no encontramos la palabra líder en la Biblia, me han dicho. Sin embargo, hay muchas palabras que no están en la Biblia literalmente, pero el concepto, el principio está en la Biblia y el concepto de líder está allí. Es decir, desde que Jesús nos manda a ser discípulos, nos manda a modelar, a atraer a otros, a influenciar en otros. Y eso es inevitablemente liderazgo. La cuestión es qué estilo de liderazgo es el que vamos a proyectar en el ministerio de la iglesia. Entonces, ese es el tema, ese es el diálogo. Está invitado a que siga conmigo. Entonces, ¿qué le parece? ¿Estamos correctos, Pastor Joel? ¿Hay otra manera en que lo puedas mencionar? No, sí, amén, no, definitivamente que ese es ¿cómo se llama? El llamado que el Señor nos llama. Y lo ponemos como liderazgo, aunque no existe la palabra, ¿verdad? Pero nuestro léxico sí existe, lo que es un líder, ¿verdad? Entonces, y en las acciones de Jesús, definitivamente, definitivamente. ¿Y cómo cuesta conseguirlo? Así que explíquenos, el pastor, cómo hacemos para conseguir ese siervo, ¿verdad? Bueno, Que se entrega a la obra del Señor. bueno, permítame compartirle un PowerPoint que preparé con ese propósito. Lo, lo he titulado así precisamente, el líder siervo. Y empiezo diciendo, se busca el líder siervo. Porque es que, mire, no hay muchos. Hay muchos líderes. Hay muchos que quieren ser líderes. Hay gente que le encanta la atención y la plataforma, en fin, y que les den ese primer lugar en todo. Pero la segunda parte del concepto, siervo, es así, no es tan popular, ¿verdad?
Yo tuve una experiencia empezando en el ministerio. Era pastor de jóvenes en ese tiempo, era líder de jóvenes. Y nos invitaron a un campamento. En ese campamento yo era el líder, como le digo, y entonces nos llamaron a una reunión y nos dijeron, bueno, estas son las maneras en que anticipamos que ustedes hagan, que actúen, y ustedes van a tener que modelar en todo. Entonces hoy, después de que terminen los jóvenes, los muchachos de comer, a ustedes les toca ir a la cocina y lavar los platos. Mm, Y yo me quedé sorprendido. Yo pensé que como yo era el líder de los jóvenes, pues no, que más bien iba a estar en un camarote especial, que iba a tener el mejor plato de comida, que iba a tener un trato VIP, como dicen. Pero me dijeron, no, tienes que ir a lavar platos. Y me sorprendió y dije yo, qué raro esta gente en la iglesia, qué idea tienen del liderazgo. Entonces, como sea, lo hice. Y después que terminó ese campamento, ese evento, nos dijeron a los que éramos parte del equipo, bueno, ustedes hoy ya dieron la primera lección a todos esos jóvenes, la lección de que ustedes no son superiores a ellos, ustedes son siervos de ellos. Claro, ustedes tienen una autoridad delegada por ser líderes, en el sentido de que ellos los tienen que respetar a ustedes, pero los tienen que limitar también, en toda manera. Entonces, el segundo día del campamento, yo pensé que también nos tocaba lavar platos, pero no. Ya el segundo día, los jóvenes, todos los jóvenes que estaban en el campamento, los formaron en grupos y todos participaron en lo de lavar los platos. Pero nosotros fuimos primeros, los llamados pastores de jóvenes. Eso a mí me marcó, en esa ocasión me marcó porque me dio a entender que era diferente el concepto de liderazgo que yo había escuchado antes de entrar al ministerio de la iglesia. Se cuenta que hoy día cuando hay falta de un pastor en las iglesias, se empiezan a solicitar lo que se llaman currículos o resumés, decimos por ahí, hojas de vida en algunos lugares. Entonces, hemos tenido la experiencia. Yo también, aparte de ser pastor, he sido miembro de juntas ministeriales, he sido como una especie de superintendente de una región allá en Texas. De hecho, el título que me daban era de obispo por coordinar toda esa área del sur de Texas. Y nos tocaba ver resúmenes o currículos de pastores que querían ser parte del distrito del sur de Texas. Y a mí me llamaba mucho la atención esos resúmenes, porque algunos estaban muy simples, muy sencillos, pero cuando entrevistábamos a las personas nos marcaban, nos dejaba un impacto la actitud de ellos, una buena actitud como pastores que buscaban ser parte del distrito. Por otro lado, había unos resúmenes, unos currículos muy llenos de detalles, con demasiadas, ¿qué le dijera? eh, cualidades y que esos resúmenes yo decía que, wow, esta persona no debiera ni ser pastor, debiera ser el presidente de la República. Entonces, esas cualidades que dice que tiene, capacidades y todo. Sin embargo, al hablar personalmente con ellos, muchas veces no mostraban esa actitud de ser siervos, sino se notaba que lo que estaban buscando era posición, no ser siervos. Entonces, eso me ha hecho pensar bastante en que hay que saber discernir. Una iglesia que esté buscando un pastor debe de saber discernir en ese sentido, que no lo impresione el currículo solamente, sino que también analicen el carácter de esa persona. De hecho, se dice que en una ocasión una iglesia estaba buscando un pastor, entregó su currículum, muy lindo currículum, muy completo ese currículum. Pero un miembro de la junta, un líder de la junta le dice, pastor, muy lindo su currículum, excelente. Ahora queremos entrevistar a su esposa y a sus hijos, pero solo a ellos, usted no. Ahí sí que se vio la cosa ya más seria, ¿verdad? Porque lo que ellos querían era escuchar
verdaderamente percibir, discernir la actitud de los hijos y de la esposa. El currículum, cualquiera le puede meter material ahí. De hecho, ahora dicen que con esto de la inteligencia artificial, usted le dice al GPT ese que le haga un resumen, un currículum, y se lo va a hacer bien hecho, muy bonito. ¿Verdad? No, no necesariamente va a ser todo cierto, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Cómo debemos escoger el liderazgo en la iglesia? Entonces, ¿cuáles deben ser los criterios para seleccionar líderes en la iglesia? Sean pastores o de otros ministerios, porque no estoy hablando solo de pastores. Liderazgo a nivel de matrimonios, liderazgo a nivel de jóvenes, las damas, eh, en fin. ¿Qué siente usted en cuanto a eso hasta ahora? ¿Cuál ha sido, si le pregunto, cuáles serían para ustedes al menos tres criterios que usted usaría? ¿Cuáles serían? Bueno, yo podría decir, Sabe. pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Una de las primeras virtudes que debe tener es manifestar a Cristo, o sea, reflejar con su personalidad, con su actuar, ¿Ok? que se vea a Cristo, ¿ok? El carácter de El Cristo que se carácter de refleje. Cristo que sea visible en esa persona. Eso es vital. Y en cada detalle que uno le observe, ver ese actuar. Bueno, el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo Como lo yo soy lo de soy de Cristo. Cristo, así O es. sea, él buscaba hacer ese modelo como Cristo. Ujú. Pastora Sara, vi que levantó su mano. Correcto. ¿Me escuchan bien? Sí, bueno, Ok, le escucho yo. ok. Pienso que una de las cualidades de una persona que podemos elegir como líder es una persona que ya estamos viendo iniciativa en esa persona. No es que es una persona que ha estado sentada sin tomar iniciativa y decir, no, usted serviría bien para tal liderazgo, para dirigir este grupo, sino que ya lo hemos visto que han tomado iniciativa en cualquier ministerio de la iglesia. Pastora Sara, o sea, un líder no puede ser pasivo. Eh, una vez leí una frase que me impactó a mí que decía, un líder es alguien que hace que las cosas pasen, no que deja que las cosas pasen. Pero el concepto ahí es el verbo, hace. ¿Qué hay que hacer? Es proactivo, ¿me entiende? Eso es la gran diferencia. Dice Pastora Sara, que no sea pasivo, que sea proactivo. Y hay que observar eso en su manera de relacionarse con la gente, eh, cuando le asignan tareas, cuando le dan responsabilidades. ¿Cómo es él? En las empresas hoy día, cuando hacen entrevistas para darle trabajo a la gente, he notado que muy frecuente está entre todas esas preguntas esa exactamente. Le preguntan, ¿usted es dicen en inglés, un self-starter? Una persona que empieza fácil solo o necesita que alguien esté empujándole para que haga algo. Mire, mi esposa y yo, los dos fuimos church planters, plantadores de iglesias muchos años. Ya estamos retirados de ese ministerio, pero eso hicimos muchos años. Si hay alguien que tiene que ser un iniciador, tener esa cualidad, es un church planter, ¿verdad? Porque el misionero o el church planter generalmente lo mandan a una ciudad a abrir brecha, a empezar de cero y a veces solo con su esposa. En mi caso, a veces era mi esposa y los hijos, nada más. Y no teníamos un supervisor, no teníamos a un superintendente o alguien ahí con nosotros cada semana diciéndonos qué teníamos que hacer. No, nosotros teníamos que tener esa iniciativa y planificar el trabajo de la semana, del mes. Sí, nos pedían que te dijera, la junta misionera o la junta que nos envió a plantar una iglesia, nos decía cuáles son sus objetivos este mes o es dentro de aquí a 6 meses, qué objetivos tiene en la plantación de esta iglesia. Y cada 3 meses por lo menos había una evaluación de eso
porque se quería que se demostrara que se estaba actuando. Es muy importante eso, como ha dicho la pastora Sara. También pienso que sería bueno poner el testimonio y la fidelidad de la persona en cuenta cuando se va a elegir un Es, líder. sí, muy clave eso. Bueno, también. Pues, las cartas de Pablo a Timoteo, cuando le da la descripción de los requisitos de un obispo o de un líder, un pastor o de un anciano, es muy larga esa lista y muy estricta. Habla mucho del testimonio, ¿verdad? Que no sea pendenciero, que no sea bebedor de vino, que tenga en orden su casa, sus hijos, etcétera. Que no sea un neófito. Hay una lista de cualidades de carácter que, claro, un líder de iglesia tiene que tenerla. A veces se ha cometido el error entonces de poner demasiado a la ligera o demasiado pronto a una persona en posiciones de liderazgo sin tener ese testimonio y más bien se daña el ministerio de la iglesia cuando se hace eso. Tiene que ser probado. También yo veo digamos en el libro de los Hechos, no sé si usted va a conversar sobre eso, pero cuando estaban sirviendo los apóstoles a las mesas, Ujú, ¿verdad? Y les dijo eh, entre la multitud, ¿verdad? Se unió la multitud y les dijeron que buscaran a 7 varones, ¿verdad? De buen testimonio, también llenos de fe, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y era para imagínate. servir a las mesas. A veces tomamos en poco el servir a las mesas, ¿verdad? Que tiene que ser cualquiera lo puede hacer. Pero cada detallito de servir al Señor, por más grande o por más pequeño que sea, tiene una recompensa espiritual. Y aquí lo Ujú, vemos en el libro de los Hechos 6 del 2 y el 3, ¿verdad? El líder tiene que ser definitivamente buen testimonio, lleno de fe, de sabiduría. Hay muchos líderes sin sabiduría, ujú, ¿verdad? Que están en un puesto y no tienen sabiduría, ¿verdad? Eh, y bueno, y de buen testimonio. Eso es ujú. importante. Un buen ejemplo, Pastor Joel, porque ahí vemos en acción el concepto del líder siervo, porque ellos tenían que servir las mesas, pero tenían que tener carácter de líder también. Como dicen, no se iba a poner a cualquier persona allí. Hoy día en nuestras iglesias tenemos lo que llamamos ujieres, ushers, dicen en inglés. Y yo siempre he pensado, como dice Pastor Joel, que no se puede poner allá cualquiera. Son personas que son la cara de la iglesia. Cuando alguien viene por primera vez, entra por las puertas y esos ujieres, dependiendo de cómo actúen, cómo lo traten, cómo sean con esa persona se va a querer quedar o se va a querer ir, no regresar más a la iglesia. Porque ese líder de ujier, de servidores, en la iglesia donde éramos pastores, no les llamábamos ujier, de hecho, les llamábamos equipo de servidores. Esos servidores tienen que tener esas cualidades que mencionó Pastor Joel ahí en el libro de los Hechos. Vi que levantó su mano, Pastor hermano Romero. Romel. Sí, Pastor Romel, sí, ¿me escuchan? sí, le escuchamos. Ok, me quedó el comentario que hacía sobre hablar con las esposas y los hijos de los pastores porque el superintendente de acá en Nicaragua que teníamos, bueno, que falleció hace un par de años, el hermano Enrique Montenegro, le decía eso a los pastores, si quieren conocer verdaderamente a un pastor, platiquen con su esposa y platiquen con su hijo. Creo yo que en este tiempo hay demasiadas personas que hablan bien, que se comportan bien frente a la congregación, que tienen conocimiento bíblico, pero que posiblemente, ¿verdad? Es una máscara, Sí, porque en su casa se comportan de otra manera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A la hora, pues, de los líderes, creo yo que de primas a primeras, decimos aquí, no nos vamos a dar cuenta, creo yo, de eso, ¿no? Sino que nos podemos dar cuenta a lo mejor ya con el tiempo, a lo mejor ya el pastor tiene un año de estar en una iglesia y todavía no lo conocemos a fondo. Y cierto. es ahí
Y es ahí lo que usted decía, ¿no? De darle seguimiento, de las reuniones, de platicar con su familia, de conocer el entorno de la persona para ver su testimonio, para ver qué dicen las personas de él. Jesús dijo y le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen las personas de mí? Entonces nosotros también debemos querer saber qué dicen las personas acerca de nosotros como líderes. Sí, sí, muy sabio eso, Pastor Rommel, totalmente de acuerdo. En mi caminar en el ministerio, nunca se me olvida mi primer pastor. Yo estaba también muy comenzando en el ministerio y en ese tiempo, como te digo, era pastor de jóvenes. Pastor Enrique, que era mi primer pastor, eh, me marcó mucho con su testimonio. Era un hombre que en teología no me impresionaba mucho. En lo que es, digamos, que fuera un, qué bárbaro, qué conocimiento bíblico, qué teología, no, en eso no. Pero en lo que me marcó fue en su modelo como líder de su casa primero y después de la iglesia. Tuve muchas experiencias en eso. Mire, yo cuando crecí, no crecí con un padre cristiano. Mi padre no era cristiano. Por aquí atrás lo tengo en una de estas fotos de la Galería de la Fama que tengo aquí atrás. Tremendo hombre, mi padre. Me enseñó, me dejó muchos valores, la honestidad y otras cosas. Pero en cuanto al trato con mi madre, el trato como esposo, falló mucho en eso. Era muy machista. Y entonces yo cuando me caso, inconscientemente a veces actuaba muy machista también. Pero empecé a observar al pastor Enrique, que te digo, y yo iba mucho a la casa de él porque era el pastor de jóvenes y iba a reunirme con él y observaba cómo él trataba a la pastora Esther, a la esposa de él. Y ahí fue, yo empecé a notar, a mí me falta algo. Este pastor, eso es ser esposo. Yo no sabía cómo ser esposo. Tuve que ver el modelo de él, aprender de él, para darme cuenta que no era lo que yo había aprendido en mi crecer de mi padre, que le doy honra y gloria a su memoria en otros asuntos, pero en ese aspecto no me había enseñado bien. Como ser esposo cristiano, porque él no era ni cristiano, no lo culpo. Pero ves, a veces sí, los pastores somos eh, el reflejo para muchos matrimonios jóvenes, como fue en mi caso en aquella ocasión, de lo que debe ser, no solo un predicador desde el púlpito, sino un líder en su casa, en su familia, con sus hijos. Ahí es donde está la diferencia también. Bueno, aquí en esta pantalla les pongo ese concepto, identidad de siervo líder. Uno tiene que llegar a un punto en el que uno diga, esa es mi identidad. Si me preguntan, ¿quién eres tú? ¿Eres pastor? Sí. ¿Eres, en mi caso, me pregunta, usted es el reverendo José Matamoros, usted es el doctor José Abdiel Matamoros? Sí, tengo esos títulos también, pero el título más importante para mí es el ser siervo de Dios. Mi segundo nombre, Abdiel, es José Abdiel. Abdiel es un nombre hebreo que significa siervo de Dios. Aquí en Estados Unidos, cuando vos te haces ciudadano, vos te puedes cambiar el nombre. No sé si saben eso. En mi caso, llevo el nombre de mi padre, que como le digo, lo honro mucho, José. Pero cuando me hice ciudadano, me quise cambiar el segundo nombre, porque quería un nombre que tuviera más identidad con lo que me siento que soy, o que debo ser, que busco ser, un siervo de Dios. Y escogí Abdiel por eso mismo, que quiere decir eso en hebreo, siervo de Dios. Y es un reto para mí el haber hecho eso, porque no puedo fallar en demostrar que soy ese siervo de Dios. No soy solamente un líder, no soy solamente un doctor en teología, no soy solamente un pastor, un reverendo, soy un siervo de Dios ante todo. Primero, siervo, después líder. Hoy día en la mentalidad que hay, en la cultura de éxito en que vivimos, siempre es al revés, ¿verdad?
Siempre buscamos ser líder en el sentido de tener éxito. Vemos a un líder o la regla, la medida que le tenemos a alguien para decir que es líder es en el ámbito de la iglesia. ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? ¿Cuántas iglesias has plantado? Tu iglesia tiene 500 miembros. Ah, ese es de éxito, ese pastor. Pero ya ustedes han visto que hoy día hay pastores de mega iglesias y han quedado muy mal en su testimonio también. Eso no es necesariamente. Esa es la cultura de éxito que hay en el concepto corporativo que hay en la sociedad. Y a veces lo queremos como traer a la iglesia, ese concepto corporativo, y muchos pastores de mega iglesias sobre todo manejan las iglesias así, como una corporación. Yo no voy a mencionar nombres, no es ético, pero ustedes saben que han habido casos de pastores con esa mentalidad, con esa cultura de éxito, pero que al final han fracasado porque no han tenido ese otro aspecto en su vida, no ha sido fuerte el concepto de ser siervos primero, antes de ser líderes. Y tenemos que cuidarnos en eso. El, un pastor anciano con el que yo también me recuerdo que me marcó mucho en mis primeros años, un pastor argentino, él nos dijo algo que tal vez lo has oído decir de alguna otra manera, pero él nos dijo, cuando yo le pregunté, pastor, ¿qué consejo me da usted ahora que yo voy a ser pastor? Yo estaba empezando. Me dice, bueno, tienes que cuidarte de las tres Fs, las tres Fs. Y yo le digo, ¿cuáles son? Me dice, las faldas, la fama, esas dos. Y yo me quedé pensando, y las finanzas, la tercera. Y yo me quedé pensando, ¿no? De verdad, los tres son muy importantes. Sí, mira, las faldas indicándome, cuídate del sexo opuesto. Porque por más que llegues a tener éxito como líder en la iglesia, si te pasa lo de Sansón, se acabó todo. Se te destruyó el ministerio y tu matrimonio también. Las faldas, cuídate del sexo opuesto, mantén una ética cuidadosa del sexo opuesto. Se dice que Billy Graham, cuando él andaba predicando por allí, en diferentes ciudades, siempre tenía personas cuidando la entrada del hotel donde él se quedaba. Y pedía que no le pusieran televisor, que quitaran el televisor del cuarto del hotel donde él se quedaba. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque siempre podía aparecerse algún enemigo del evangelio que quisiera comprometerlo metiendo a una mujer haciendo que una mujer estaba ahí en la puerta de él, y el televisor por cuidarse también de lo que hay en los hoteles cuando va a ver los canales en la televisión, ¿verdad? Sale de todo. Él sí tenía esos requisitos interesantes porque él tenía una ética muy fuerte con respecto al trato, al manejo del sexo opuesto. El otro es las finanzas, porque sí, también muchos lamentablemente han caído porque no saben manejar el dinero cuando empieza a llegar a la iglesia por cantidades grandes. Yo admiro y respeto mucho, no tiene usted que estar de acuerdo conmigo, ni yo estaba de acuerdo en todo lo que él enseñaba, pero en ese aspecto admiro y respeto mucho a Gigi Ávila. Gigi Ávila, pastor puertorriqueño, evangelista más bien, cuando empezó a entrar mucho dinero a la organización, él dijo, por favor, pónganme en un tope de salario, no me paguen más de eso. Y yo quiero quedarme en la casa donde estoy, porque decían, ¿por qué no te compras otra casa más grande, una mansión o así? Y él decía, no, él ahí estaba, en la casita pequeña donde él estaba en Puerto Rico, hasta ahí, toda su vida estuvo ahí. Y no quiso aceptar un salario alto tampoco. Le digo, no tienen todos que estar de acuerdo conmigo en eso, pero admiré mucho esa actitud de él, de cuidarse con que las finanzas, el dinero, no se le subiera a la cabeza, como ha pasado tristemente con algunos otros, ¿verdad? Que han terminado hasta en la cárcel. Y la otra F es fama, la fama. Un siervo de Dios
tampoco permite que le adulen, que le en un pedestal, que actúen hacia él o hacia ella, como que si fuera casi un dios. Recuerde el apóstol Pablo cuando andaba predicando ahí entre los gentiles, que en más de una ocasión hacía milagros y pasaban cosas en el ministerio de Pablo. Hubo una ocasión en que lo querían endiosar, querían verlo como un dios. Y Pablo se enojó y les dijo, no, yo les predico a Cristo, no hagan eso conmigo, les dio a entender, porque la gente quería verlo como un dios. Hay que cuidarse en ese sentido, que la fama no se me suba tampoco a la cabeza, que siempre yo le dé la gloria y la honra a Dios por cualquier logro, cualquier cosa que tenga en la vida. Como dice una canción que me encanta, me gusta de Marcos Vidal, se llama Cara a Cara, esa canción, esa melodía. Y él habla, dice que cuando él esté frente a Jesús, cuando él pase a la presencia de Dios, esté frente a Jesús, él quiere entregarle todos los logros o coronas o reconocimientos que le haya tenido sus pies, cara a cara. Esa es identidad de siervo. Sí, líder lo soy. Puedes también decir que lo eres, porque estás influyendo en la vida de otros. En ese sentido, inevitablemente eres libre, eres líder. Tienes que coordinar, que organizar, que planificar, que tomar iniciativa, que hacer cosas como eso. Y para eso se requiere ser líder, pero con una mentalidad de siervo. ¿Entiendes la diferencia? Y no dejarte llevar por esa cultura de éxito. No pienses que, por ejemplo, solo porque tu iglesia es de 50 miembros ya no eres líder. Yo conozco iglesias de 50 miembros o de 100 miembros, pero esas iglesias han sido catalizadoras, como ustedes llaman este chat aquí, han sido catalizadoras, han sido como la iglesia de Antioquía, que de ahí han surgido muchos otros líderes que han plantado otras iglesias y hasta sostenido otras iglesias. Eso es diferente. En Costa Rica conozco un pastor de una iglesia que es mega iglesia ya, este pastor que estoy refiriéndome, en la ciudad de Heredia, en mi país, la Iglesia Vida Abundante, allí en Heredia. Y este pastor es joven, todavía anda por sus 40 años, pero él siempre que tiene aniversario de la iglesia invita a un pastor ya algo anciano, ya en sus 75, 80 años, por ahí, lo invita y lo exalza, lo reconoce, le agradece. Y él dice que es que ese fue su primer pastor. ¿Qué tal si el hermano, eh, en lugar de hacer eso, se olvidara de quién fue su primer pastor, quién le formó, quién le dio ayuda cuando él no era nadie en términos de liderazgo? Ahora él está rodeado y codeándose, como dicen, con Rick Warren y con diferentes pastores famosos a nivel internacional. Pero él nunca se olvida de ese pastor bautista, de una iglesia bautista pequeña allí en Heredia. Entonces, esa iglesia pequeña fue la que formó al pastor Rudy, se llama él, pastor Rudy, lo formó esa iglesia pequeña. Rudy es pastor de una mega iglesia, pero esa iglesia fue catalizadora. Y como él ha mencionado, ¿quién se iba a imaginar que de aquel pastor de jóvenes de la iglesia bautista ahí en Heredia iba a surgir un pastor de alcance internacional como es el pastor Rudy de la iglesia Vida Abundante ahí en Heredia, que tiene ahorita, no sé, como unos 10.000 miembros, algo así creo que andan? ¿Qué le parece este concepto? Identidad de siervo libre. ¿Había alguno ahí levantando su mano que no haya visto yo o quiere dar una opinión? Bien, si no seguimos. Pastor, me impacta mucho lo que estás diciendo porque es lo que vivimos todos nosotros, ¿no? Con iglesias pequeñas y saber que el Señor nos puede exaltar en medio de la humildad y la sencillez y que ningún Claro. trabajo, por más pequeña que sea la iglesia, es en poco para el Señor. Entonces, fabuloso, muy bella enseñanza.
Es que sabiduría. así es, el discipulado, el liderazgo multiplicador, como la imagen que tengo ahí ilustrando. Ese que vemos en color más claro es el líder, pero vea todos los que hay alrededor de él. Y uno nunca se imagina hasta dónde va a llegar el impacto, la influencia de ese líder siervo. A mí me pasó algo y a mi esposa con un hombre, ahora ya no es tan joven, todavía es joven, pero ya no es aquel adolescente que conocimos en Nicaragua. Esto es un caso en Nicaragua, cuando éramos misioneros en Managua. Andaba detrás mío siempre un joven que se llama Freddy y Cabalceta. Él siempre me decía, pastor, le ayudo, usted va a ir a visitar, sí, sí. Le llevo el maletín, yo andaba un maletín con la Biblia y tratados y cosas. Se las llevo, pastor, sí, está bien. Y él me seguía por todos lados. Yo decía, ¿qué le pasa a este chamaco? Como dicen en Nicaragua, este chaval. Él tenía unos 13 años, 14 años. La mamá lo dejaba irse conmigo a visitar y todo eso. Después se vino la revolución, la guerrilla en Nicaragua y él tuvo que salir porque a los jóvenes en Nicaragua en esa época, años 70 y 78 por ahí, los estaban metiendo a la fuerza en la guerrilla o en el ejército, en los dos. Entonces la mamá decidió sacarlo y los llevar, se fueron para Canadá poco a poco. Primero Freddy y sus hermanas, otro hermano junto con él, se fueron para Canadá. Yo perdí contacto con ellos por muchos años. Con esto del Facebook y las redes sociales, un día me entra un mensaje y me preguntan, ¿usted es José Matamoros, el pastor Tico de Costa Rica? Sí, sí. ¿Usted estuvo en Nicaragua? Sí, sí, sí. En la colonia Las Américas, le decían en ese tiempo. Villa Venezuela ahora. Sí, sí, yo soy. Ah, yo soy Freddy Cabalceta, era ese joven. Y entonces ahora ya es un hombre de 30 y pico años, casi 40 quizás, y me dice, pastor, yo estoy aquí en Vancouver, Canadá. Aquí vivimos hace muchos años. Y soy pastor aquí en Vancouver, Canadá también. Con la Iglesia de Dios estaba ahí. Soy pastor. Y nunca me he olvidado de usted, de cuando iba a caminar con usted por ahí visitando, cuando iba a ayudarle llevándole el maletín. Ve, y ahora yo soy pastor también. Y a mí me llenó de gozo eso. No lo digo con orgullo, sino como testimonio. El saber que ese jovencito se multiplicó, ves, como estos que tengo en la pantalla. Yo pude, como Pablo con Timoteo, influir en Freddy y en su esposa. Mi esposa también marcó mucho la vida de la esposa de él. Él se casó tiempo después con una joven de la iglesia que conocimos. Y los dos han sido tremendos líderes ahí en Vancouver, Canadá. Y así te podría contar muchas historias de gente que uno no se imaginaba a dónde podían llegar después en el discipulado, en el liderazgo como siervos de Dios. Estás, estás sembrando, estás influyendo, marcando la vida de otros. Si date cuenta, o uno piensa que no lo está haciendo y lo está haciendo, está marcando la vida de otros. Eso es liderazgo también. Entonces, identidad de siervo. Jesús define su modelo de liderazgo en estas palabras. Eso para mí es el, el ir al punto. Cuando Jesús les dice, el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Así como el del hombre, no, porque el hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús define su modelo de liderazgo como uno que viene a servir, no a que le sirvan, y da su vida en rescate por muchos, como él lo hizo. A veces literalmente han habido misioneros que han sacrificado su vida por otros también. Yo conozco testimonios. Bueno, en Nicaragua a mí me iban a matar una vez unos guerrilleros sandinistas y yo estaba dispuesto a morir si era por Cristo, pero ellos me querían matar por otras razones. Pensaban que yo era de la CIA, que yo estaba envuelto en la política y qué sé yo. Pero no, el Señor me cubrió, me guardó y no pasó nada. Pero mi punto es que Jesús establece el principio allí. El que quiera llegar a ser grande. ¿Cuál es la mentalidad del mundo en el liderazgo? Llegar a ser grande.
tanto en el ministerio de la iglesia como en el ámbito empresarial, llegar a ser grande, llegar a ser gerente o empresario, dueño de una empresa grande. A nivel deportivo, llegar a ser campeón o a ser el futbolista más importante del equipo o del país o de la nación o en el deporte que esté envuelto, béisbol o boxeo, lo que sea. Uno quiere ser grande. Uno no se mete a algo para solamente perder el tiempo, pasar el tiempo. Uno quiere ser grande. Ahora, cuando viene al ministerio de la iglesia, también debes buscar ser grande. Sí, me estás oyendo bien. Debes buscar ser grande, pero grande porque sirves, grande porque influyes como líder, no grande porque te sirvan, que es la parte, digamos, mal interpretada de lo que es ser siervo. A veces se dice, es una manera de hablar, ¿verdad? Que mucha gente tiene. Ahí está el gran predicador, o está el gran siervo de Dios. Pero ¿sabes qué? El que es grande es Cristo. Es mejor, prefiero que digan, ahí está el siervo de Dios, que le sirve al gran Cristo. Pero yo sé que el mundo no lo ve así. Quieren verlo como el modelo de liderazgo secular, como te dije, cultural que hay afuera. Jesús nos deja otro ejemplo. Él no vino a servir, a ser servido más bien, sino a servir y a dar su vida por otros. Renunció a todo para que otros conocieran al Padre. Esa era su intención, su negocio en su caminar, en el ministerio que trajo durante esos 3 años. Tenemos que cambiar el chip, como dicen entonces, si es que nos han influido con la idea de que ser líder es ser grande, en el sentido negativo que el mundo lo presenta, cambiar el chip y entender que el siervo de Dios le sirve a un Dios que es grande. Porque quiero también hacer un balance en eso, ¿verdad? No quiero que se quede usted con la idea de que ser un líder siervo es ser una persona que no piensa en grande, siempre que sea para Dios. Yo critico las mega iglesias mucho, pero no por el hecho de que sean mega iglesias, sino porque se concentran demasiado en sí mismos y se olvidan de la misión de alcance mundial o global que debieran de practicar. ¿Ves? Yo rescato por ahí alguna que otra, como las iglesias que te puedo mencionar sin problema, el ministerio de Rick Warren, de la Saddleback, se llama esa iglesia, Saddleback Church. Esa iglesia tenía un modelo tremendo, muy bueno, porque era una iglesia que no creció grande en número, pero también mantenía un sistema de grupos pequeños, de iglesias satélites que se multiplicaban y multiplicaban líderes, mientras que hay otras que no hacen eso. Todo está centralizado en una persona, es un reinito de una persona y a veces de su familia nada más. Eso no es bueno, eso no es la manera del líder siervo, como le digo. ¿Me está siguiendo? Bueno, preguntas, comentarios. Yo Pastor, pienso que nos dio ganas de hablar a la vez. Pati, tú primero. Bueno, toman turnos, pero sí, puede hablar. esto a mí me ha tocado mucho y me hace pensar mucho en la primera pastora que tuve acá en Carolina del Norte, que justo hoy la fui a visitar, porque pienso mucho en cada cosa que ella me enseñó cuando yo estaba bajo su liderazgo y de hecho la llamo y le pido consejo muy seguido y cada vez que puedo también la voy a visitar. Qué bueno. Porque siento que sigo aprendiendo, siento que sigo aprendiendo de ella y es una que hasta el sol de hoy todavía me anima. Ujú. Se te cortó, no te oí al final, pero sí que has aprendido de ella.
todavía. Sí, he aprendido de ella cuando me reencontré con ella, porque duré mucho tiempo sin verla, también fue igual. Era como, oh Diana, ahora tú estás pastoreando, yo sabía que Ujú, tú ibas a hacer eso ujú, y gloria a Dios por la vida de ella. ujú, Eh, em, Siento que fue una mujer que Dios puso en mi camino para modelarme mucho del trabajo que estamos haciendo ahora. La gloria es de Dios. ujú. Y pues le agradezco bastante que traiga esta enseñanza a la mesa porque siento que voy a poder ir y enseñarle a la iglesia también sobre esto. Así que gracias, profesor, pastor. Mucho gusto, con mucho gusto, hermana. Y sí, es que así tiene que ser. Mire, nuestro primer modelo es Jesús. Claro, nuestro modelo de liderazgo es Jesús. Pero todos debiéramos de poder decir por lo menos tres nombres, a las cinco, de personas que podemos decir nos han influido bien en el modelo de liderazgo. Si usted me pregunta a mí, yo tengo tres o cuatro pastores que tuve antes que fueron formadores para mí, catalizadores. Ojalá que usted también. Si ahora te preguntara eso, puedas decir rápido. Sí, fue este y este. Tres, cuatro o más. Como la hermana lo acaba de mencionar, de la pastora que ella tuvo, ¿verdad? Y que nosotros busquemos hacer eso para otros también. Amén. Bueno, aquí te quiero compartir ahora para avanzar un poco más. Perdón, pastor, la pastora Sara iba a Sí. decir algo. Oh, perdona, pastora Sara, adelante, si estás por ahí todavía. Ah, casi se me olvidó lo que iba a decir, pero recuerdo que la palabra dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Sí, Señor y no para los hombres. regla Y también, principal. sí, y entonces yo pienso que si queremos de verdad ser líderes que somos siervos, em, tenemos que dejar de hacer las cosas pensando quién nos está viendo o quién nos está aplaudiendo o tratando de buscar el favor de alguna persona, porque sinceramente que Dios siempre nos está viendo, pero siempre. Ujú, Entonces no hay ningún momento donde, oh, Dios no me vio sirviendo aquí, Dios no me vio ujú. siendo generosa acá. Porque si de verdad es para el Señor, nunca nos vamos a preocupar de quién nos está viendo, porque el Señor siempre nos está viendo. Es cierto, pastora Sara, tengo que primero hacer las cosas por el Señor y cuidarme de no buscar ese aplauso, ese reconocimiento de otros para poder hacerlo. Es como el meme, por decirle así, que he visto a veces en redes sociales, ¿verdad? De la gente que le da de comer a un hombre de la calle o una persona de la calle, pero está con el selfie también, con el celular ahí, porque quiere publicar después que le dio de comer a ese mendigo en la calle. No, hay cosas que tengo que hacerlas sin que necesariamente otro sepa. Es de Dios, por Dios, es porque quiero hacerlo para el Señor, en la iglesia o en la calle o a donde sea. Mm, La motivación debe ser esa. amén. Quería agregar un poquito una cosita allí mientras Diga, usted hermano hablaba. María. Mientras usted hablaba, me gustó mucho que lo que me vino a mí, usted lo puso luego en una lámina, que quiera ser el primero que sirva. Yo lo había colocado aquí. Y luego yo coloco, ¿no? Que es bueno prepararse, es verdad. Pero si estamos para como servidores de Cristo, es bueno prepararse para ser mejor cada vez, o sea, para ser cada vez mejor. Ujú. Pero el Señor también nos dice un límite en cuanto a eso, que Él nos dice, lo voy a parafrasear, que si en algo queremos ser elogiados, que sea en conocerlo a Él. Allí Amén. está la humildad. O sea, porque el Señor la gracia la va dando, la gracia sobre gracia, pero es por eso, porque elogia el trabajo de alguien que trabaja de corazón para Él. Eso es lo que quería aportar.
Sí, sí, no, eso es fundamental, estoy de acuerdo, pastora. A veces en la iglesia evangélica se ha usado una frase mal usada, que la gente dice a veces, yo no canto muy bien, pero como es para el Señor, ¿has oído a alguien decir eso? Entonces quedan a entender que como es para el Señor, no importa si no es muy bien hecho. No, si hay algo que yo debo entender es que la mediocridad no debe ser permitida por mí mismo. No me debo permitir ser mediocre en las cosas de Dios, especialmente. Debo de buscar la excelencia, hacer lo mejor para el Señor. Y a veces no es lo que haga en el altar necesariamente. A veces es fuera del altar. Nunca se me olvida una miembro de una iglesia que tuve, mi esposa y yo, que ella venía de una iglesia donde ella era líder de alabanza. Estaba acostumbrada a estar en el altar. Entonces yo me sospeché, seguro ahora quiere que yo la ponga a cantar rapidito arriba en el altar. Bueno, hablamos con ella y necesitábamos a alguien, por cierto, necesitábamos a alguien que nos ayudara con la alabanza. Pero siempre he tenido la ética y el principio, la regla, mi esposa y yo, de no muy rápido subir la gente al altar. La cosa es que ella me dice, pastor, yo sé que usted sabe que vengo de una iglesia, ya se movió de otro estado, de otro lugar, de una iglesia y que ahí yo era parte del ministerio de alabanza, pero usted no tiene que ponerme en el ministerio de alabanza solo por eso. Es más, yo quiero que usted me ponga en otra cosa en la que yo pueda servir. Quiero trabajar con los niños si quiere, hasta si es necesario, si quiere le ayuda con la limpieza del templo, porque los fines de semana venían algunas hermanas a ayudar con la limpieza. Yo como pastor también y me uno al grupo de las que vienen a hacer la limpieza. Y ahí fue donde ella me ganó. Ahí fue donde ella me hizo entender de que ella no estaba buscando ser ella misma exaltada. Principio número uno, como menciona la hermana María. Después, claro, ya después la integramos al Ministerio de Alabanza y fue de gran bendición. Nos dolió mucho cuando de nuevo tuvo que moverse y ya no estuvo con nosotros. Pero me gustó esa actitud. Vengo a servir. No vengo solo para que me den la plataforma desde un principio. A veces se convierte alguien que ha sido un cantante famoso, ¿verdad? Por ahí en el mundo y entonces le dicen al pastor, pastor, ese que se convirtió era un cantante. Yo tuve un caso de un hombre que vino a la iglesia, él era de la República Dominicana y en su país había sido muy famoso en la música secular. Pastor, tiene que ponerlo ahí con el grupo de canto. Y yo les dije, no, no necesariamente. Quiero verlo formarse como discípulo primero. Quiero verlo desarrollarse en su vida espiritual. Después, entonces, claro, si hay un testimonio de que está creciendo espiritualmente, lo quiero tener ahí en el altar. Claro que sí. Pero en la iglesia a veces hacemos las cosas al revés, con lo que son no diferenciamos entre lo que son talentos y lo que son dones espirituales. Talentos pueden tenerlos muchos. No porque alguien toque la guitarra o cante bonito, es que tiene que estar en el altar. Tiene que ser discipulado primero, esa persona, formado en el carácter de Cristo. Amén. Entonces aquí vamos Y, con a- esos cinco y principios. ahí Sí, adelante. caemos en el punto de que dice que no pongamos un neófito, porque si una persona que se Exacto. ha recién convertido no tiene todavía la madurez Ujú. y de repente el enemigo puede utilizar ese liderazgo que usted le está dando para él hacer un tiradero. Cierto, pastora Alejandra, ese principio de que no sea un neófito es muy, muy importante. Número uno, entiende su llamado sacrificial. Ser un pastor o un siervo, líder, es una persona que está dispuesta a sacrificarse. Yo no entro al ministerio porque voy a ganar. Jesús más bien le dijo a los discípulos, el que pierda su vida por causa de mí la ganará. Pues, es decir, la ganará eternamente, pero en lo material, en lo humano, Jesús le dijo a los discípulos, le preguntaron, maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives, verdad? Se imaginaban, debe tener alguna gran casa por ahí, Jesús. Y él les dice, no, miren, yo no tengo ni a dónde recostar la cabeza. Pero si quieren seguirme, síganme. Entonces hay que entender eso, que el ministerio es con una,
disposición al sacrificio. El que venga en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la regla. Número dos, no busca reconocimiento personal. Lo reiteramos porque ya ustedes mismos lo han mencionado. Ahí pongo el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista una vez dijo algo muy poderoso. Él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan el Bautista entendía muy bien el concepto de ser líder, siervo. Juan el Bautista fue un líder. Le tenía miedo hasta los políticos de Roma, le tenían miedo porque era un líder. Era un profeta poderoso que movía a las masas, lo andaban siguiendo mucha gente y todo. Era un líder. Pero cuando llegó Jesús, él entendió cuál era su posición. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Ves? Número tres, el líder siervo se sube a la barca tormentosa. El que quiere ser líder siervo no va a esperar que el ministerio sea fácil, un camino de rosas, como dicen, o un smooth ride, dirían en inglés. No, no va a ser así. Va a ser muy difícil. Pastor Joel y todos los que son pastores saben que a veces el ministerio es como un roller coaster, ¿verdad? Tienen momentos muy lindos, muy especiales, muy tranquilos y otros momentos de tormenta fuertes que se meten en el ministerio. Y ahí es donde uno tiene que entender que tiene que ser bueno en manejar obstáculos, en manejar críticas y todo eso. Pastora Sara, vi su mano levantada también, No, era una de estos. el dedito. Ah, ok, thumbs up. Sí, no, Thumbs up. entonces se sube a la barca. En el caso tuyo y mío, cuando te invitaron a ser pastor o ministro en la iglesia, ¿entendiste que la barca se iba a mover? ¿Entendiste que iba a haber una tormenta? Jesús se llevó a los discípulos a propósito a cruzar aquel lago. Antes de eso venían de ver milagros y de ver cosas muy lindas pasando. Y seguro estaban maravillados. Qué lindo esto del ministerio, ¿verdad? Viste, como ciegos son sanos, ven la y esto y el otro es sanado y tantas cosas lindas. Pero Jesús les quiso dar una lección también de que habrían tormentas. Y por eso a propósito, los puso a cruzar aquel lago. No te sorprendas entonces si en tu vida ministerial como pastor, como líder, se vienen lagos tormentosos de diferentes maneras. Yo sé que usted podría pensar en muchos escenarios de lagos tormentosos, cuando alguien quiere dividir la iglesia, surge alguien negativo por ahí que causa chismes y contiendas, o se cae un líder de los que todo el mundo lo veía como muy importante y se cae, se echa al mundo, pasan cosas en tu casa, tal vez con tu familia, pasan cosas que representan esas barcas tormentosas, manejo de obstáculos, los plantadores de iglesia en especial. Estamos trabajando, como te dije, empezando de cero a veces en una ciudad, solos, y hay muchos obstáculos que uno tiene que saber manejarlos. Si no, va a terminar tirando la toalla, como dicen en boxeo. Pastora Sara, ahora sí levantó su mano, creo. No, ok. Me acuerdo en el caso de, ahora sí, ese Pastor Romel, perdón, lo confundí. Adelante, Pastor. Sí, hablando de los obstáculos, la primera iglesia donde yo pastoreé, el lugar se llama San Juan La Playbook, queda como unos 12 kilómetros adelante o pasando Tipitapa, por ahí 12, 15 kilómetros. Eh, Esa iglesia, cuando yo llegué, estaba pasando por una división, porque la pastora que estaba saliendo salía porque la estaba enviando la misión a plantar una iglesia a Honduras. Entonces, en esa iglesia, pues ella tenía el grupo de líderes y los líderes que estaban ahí
en su mayoría varones, eran creo, sí. Ellos pensaban que alguno de ellos era el que iba a quedar como pastor al irse ella. Al no suceder eso, pues hubo bastante molestia, ¿verdad? Entre ellos. Y hubo una división, ¿no? Por de las personas que los seguían a ellos y no estuvieron de acuerdo con que me pusieran a mí de pastor y otros que sí se quedaron. Y fue la primera, como le dijera, el primer vistazo a la vida pastoral, pero no de lo bonito, sino de lo complicado directamente. Que ahí directamente a la barca tormentosa porque llegar a una iglesia donde está pasando ese gran problema, donde se está dividiendo y saber que hay personas que van a estar ahí que tal vez no les vas a agradar porque no esperaban que fueras tú el pastor y tener que empezar prácticamente de cero con la gente que quedó y nuevamente a evangelizar. Y bueno, con el tiempo, el Señor, pues, gracias obviamente a Él, ¿verdad? Pues me dio la razón y los hermanos regresaron, los que se habían ido, regresaron y bueno, pidieron perdón a la iglesia, pidieron disculpas, ¿verdad? A todos por la manera en que se comportaron y bueno, regresaron a la iglesia, pero sí, en la vida pastoral, ¿verdad? No es color de rosa nada más, como dice, como acaba de decir, sino que hay bastantes momentos complicados. Y después a la segunda iglesia donde me mandan a pastorear después de unos años, lo mismo me pasó también. Llegué y hubo una división también. Entonces, creo que el Señor, pues, creo que me probó bastante en ese sentido, ¿no? De ver cómo iba a manejar yo esa situación. Pero aprendí bastante, aprendí muchísimo, gracias a Dios. Me imagino que esas experiencias te hicieron más fuerte, más bien, como líder. Y si lees el libro de los Hechos, el apóstol Pablo pasó experiencias similares, ¿verdad? Hubo mucha oposición de los judíos, también entre los gentiles había gente que causaba divisiones. Pablo menciona que había un tal Alejandro, que Pablo dice, me ha hecho mucho daño, me ha dado muchos problemas ese tal Alejandro. Siempre hay Alejandros por ahí, en ese sentido simbólico, gente que causa muchos problemas. Y son parte de esa barca tormentosa. Pero qué bueno, Pastor Rommel, que usted se mantuvo firme y que ahí está, dando fruto para el Señor. Amén, Cuatro, amén. practican la disciplina con amor, controlan con el fin de formar. Si hay un problema que se da mucho en el liderazgo es el de los dos extremos que hay. Y hay que buscar un balance. Me refiero a los extremos de ser un líder muy suave, un líder muy alcahuete, como decimos en mi país, o ser un líder más firme, más duro a veces. Y es necesario hacer las dos cosas, quizás. El doctor James Dobson, un famoso consejero, doctor, psicólogo cristiano, escribió un libro relacionado a la crianza de los hijos. Pues yo lo aplico al ministerio también. Decía, en su libro se titula Tough Love, amor firme. Y él decía que a veces con los hijos había que ser firme, jalar la cuerda con ellos, aguantarlos, reglas, límites, todo eso. Y otras veces estaba bien aflojar un poco, ser flexibles, darles permiso a hacer ciertas cosas, etcétera, pero con contacto, con sabiduría. Lo mismo pasa en el ministerio, como líderes siervos. Nos vamos a encontrar con personas de todas clases. La iglesia es gente, y gente con diferentes temperamentos, diferentes maneras de ser. Mire, Jesús tuvo que tratar, que lidiar con un Pedro impulsivo, de carácter explosivo a veces. Y tuvo que tratar también con un Tomás escéptico, incrédulo, demasiado negativo, pesimista. Y con ambos Jesús tuvo que mostrar liderazgo. Pablo igual.
Pablo trató, por ejemplo, con el caso de Juan Marcos, es un buen ejemplo para mí. Juan Marcos era un joven que quería ir con Pablo en las misiones y quería montarse al barco con Pablo en el equipo misionero. Pero Pablo le dice a Bernabé, no, yo no quiero Juan Marcos. No hay detalles en el contexto de por qué Pablo no lo quiso, no hay detalles. Pero yo creo que si Pablo no lo quiso es porque observó algo en Juan Marcos en ese momento que decía que Marcos no está listo, no está preparado y tengo que ser firme. Si por complacer a Bernabé lo llevo, nos va a arruinar el viaje misionero, nos va a dar muchos problemas con la gente. Tengo que ser firme y decir no, no va Juan Marcos en este viaje. Quizás Bernabé y algunos se molestaron con Pablo. ¿Qué va? ¿Qué Pablo más duro? ¿Por qué no llevó Juan Marcos? No estoy de acuerdo con él, ¿cierto? Pero Pablo tenía sus motivos como líder, él tenía ese discernimiento. Nosotros los pastores y líderes a veces nos metemos en problemas con eso, porque le tenemos que decir a alguien no. A Ujú, veces es necesario decir no, no estás listo. No le estoy cerrando la puerta, pero le estoy diciendo no es ahora. Porque interesante con Juan Marcos es que después encontramos en el libro de los Hechos que Pablo mismo pide a Juan Marcos. ¿Se sí, acuerda? sí. Y que Pablo dice, me es útil. Qué interesante. ¿Qué Mm, pasó en ese proceso mm, de ah, formación, de discipulado? Llegó un punto en que quizás Juan Marcos entendió por qué Pablo no lo llevó en ese primer viaje. Juan Marcos maduró, Juan Marcos experimentó cosas que hicieron que luego Pablo dijera, ahora sí, Juan Marcos, ahora sí te puedo llevar. O sea que no es que Pablo lo tenía el ojo con él, me cae mal, como me cae mal, no. Este no lo quiero en el ministerio de alabanza, o este no lo quiero en la iglesia en tal área, o en tal no, no es que nos cae mal a alguien, es que a veces es necesario practicar la disciplina con amor y controlar a las personas en el sentido positivo de controlar, pero para formarles. Pablo buscó formarles. Pablo no buscó destruir a Juan Marcos, sino formarle. Si lo hubieran llevado en ese viaje misionero, probablemente lo hubiera dañado más bien. ¿Me está siguiendo? ujú. ¿Qué le parece? Pastor, ¿Ha podría. tenido casos parecidos? Yo, Diga, hermana. yo observo que allí Pablo tuvo discernimiento, ¿verdad? Cierto. También una visión clara a dónde iba. Y él sabía que si se lo llevaba en esas condiciones, la visión podría detenerse, pues. Entonces, sabía dónde iba cuál era el blanco, pues. Está muy firme. Sí, es muy fundamental, Pastora María, tener ese discernimiento con la gente. Mire, mi esposa es una persona que yo le respeto en eso, le admiro ese don. Ella tiene un don de discernimiento tremendo con la gente, que yo lo tengo también, pero no al nivel de ella. Es que ella es un don como del espíritu, porque a veces ella me ha dicho, mira, esa persona es esto y esto y esto y esto y esto, y se cumple, como ella me lo dijo. Entonces, creo que Pablo era así, tenía esa capacidad de discernir a la gente y de saber que Juan Marcos no era la persona indicada en ese momento. No es que era un líder impositivo, porque ahí es donde voy. A veces se cae en el error de pensar que un líder es uno que es imponente, controlador, pero controlador imponente, que no deja a nadie hacer nada. Me decía a mí un amigo un día, es que ese pastor hay que pedirle permiso hasta por la marca del papel higiénico que hay que comprar para la iglesia. No, no tanto así. Pero sí, un pastor tiene que estar al pendiente de todo lo que pasa en la iglesia y discernir especialmente las actitudes de la gente, ¿verdad? Eso es liderazgo correcto, líder siervo. Punto número 5. Un líder siervo promueve la visión del reino, no se promueve a sí mismo. Esa es una de las cualidades. A mí me han preguntado, ¿cómo sé yo si estoy en una secta o en una iglesia falsa? Bueno, lo primero que les digo es, ¿a quién promueven en esa iglesia?
Si el que se promueve es el líder, el pastor, asimismo, salte de ahí, huye de ese lugar. Pero si ese líder o ese pastor promueve el reino de Dios y él como un instrumento del reino, apóyalo o apóyala. Eso es una cualidad de un líder siervo. Promueve la visión del reino. Forma equipos integrales también. No es una persona que forma equipos de conveniencia, como dije antes, porque me cae mal este o el otro, no, o porque este es familia y lo tengo que meter aquí en el ministerio. No, es porque tengan las cualidades espirituales. Y en el caso nuestro, como latinos y aquí en Estados Unidos, tenemos que ser un equipo integral, multicultural, multiétnico. Porque aquí en los Estados Unidos somos pastores de iglesias que están formadas por gente de muchas nacionalidades, de muchos trasfondos étnicos. A mí me preocupa, me incomoda cuando sé que hay una iglesia ahí, todos son nada más guatemaltecos, o todos son nada más mexicanos, o todos son nada más puertorriqueños. ¿Por qué me dice eso? Que esa iglesia no ha entendido el concepto de ser una iglesia multiétnica y como que tal vez los que son de otra cultura o de otro país no los logran integrar, no se sienten bienvenidos. Porque la iglesia tiene que ser un equipo integral en cuanto a las culturas. Yo he dado una clase con Flama, no sé, creo que no lo he dado, no recuerdo si, sí, creo que lo di también con Aviva, un curso que se llama Ministerios Globales, en el cual hablamos de ese tema precisamente la importancia de ser una iglesia multicultural. La primera iglesia del Nuevo Testamento fue así. La iglesia de los Hechos fue así. El día de Pentecostés habían gente de todas las naciones, dialectos, idiomas y todos ahí adorando cuando cayó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y después Pablo va a expandir el reino en toda la región del Mediterráneo y ahí se forman iglesias de gentiles y de griegos con romanos y judíos y de diferentes nacionalidades, como era el Mediterráneo, ha sido siempre así esa zona del mundo. ¿Qué tal si Pablo, como Pedro estaba queriendo, Pedro quería que todos fueran judíos, o que si no eran judíos, que se hicieran como los judíos? Como que yo ahora entonces diga, ok, voy a plantar una iglesia que todos tienen que ser ticos, costarricenses. No importa si son guatemaltecos, mexicanos o lo que sea, pero se tienen que hacer como somos los costarricenses. Así estaba Pedro. Esa era la actitud que tenía Pedro. Tienen que hacerse como los judíos. Y no entendía que el ministerio de la iglesia va más allá de nacionalidades. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, o sea, traspasen las fronteras, las barreras. Jesús se acercó a una mujer samaritana y la evangelizó y hasta ella misma se sorprendió. ¿Por qué me hablas? Soy samaritana, tú no sabes que los samaritanos no se tratan con los judíos. Y Jesús le dice, no, es que no se trata de este monte o el otro, de esta religión o la otra. El reino era el mensaje que Jesús le quiso enseñar y ella lo entendió al final. Pero ese es el punto 5 de un líder siervo. No se promueve a sí mismo, promueve el reino e invita a la gente de todo país y de toda lengua y de toda nación a ser parte de ese reino. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, ya vamos concluyendo. Hablemos otra vez de esa identidad de líder siervo. Jesús nos dio el ejemplo. Él es el que tiene el- la autoridad de decirnos qué es ser un líder siervo. Jesús, número uno, notas que cuando empezó su ministerio, él dijo bien claro, yo he glorificado en la tierra al Padre, he llevado a cabo la obra que me encomendaste, Juan 17:4, es decir, Jesús estaba enfocado en la obra. En otra ocasión dijo, en los negocios de mi Padre me es menester estar. Jesús entendía, ¿por qué estoy en esto? Porque es el negocio de Dios, es el negocio del Padre y glorificarlo a Él, llevar a cabo la obra que me encomendó. Usted y yo como pastores hemos sido encomendados a hacer una obra en la ciudad donde usted esté, como se llame su ciudad, póngale nombre ahí. Dios le encomendó hacer la obra en esa ciudad, en ese lugar.
y siga firme allí hasta que esa obra quede establecida. Ya le dije que mi esposa y yo hemos sido plantadores de iglesias. Hemos plantado 7 iglesias en diferentes ciudades y países. Y de esas 7 iglesias han salido otras iglesias hijas. Pero cuando llegamos a una ciudad, siempre entendemos, aquí es donde Dios nos sembró y hay que llevar a cabo esa obra. Cuando fuimos a San Antonio, Texas, por ejemplo, me acuerdo que empecé a buscar a líderes claves por ahí de las iglesias en San Antonio. Y me encontré con un pastor que me dice, ¿para qué vienes a San Antonio? Aquí ya hay muchas iglesias evangélicas. No hacen falta más. Y le digo yo, ¿cuál es la población latina, hispana en San Antonio? Ah, es como casi 1 millón aquí. Ok, ¿y cuántos de ese millón, digamos, están en las iglesias? Ahí fue donde se quedó calladito, porque de ese millón no estaban ni 50.000 en todas las iglesias de San Antonio. Entonces yo le dije, ves, aquí hay muchos peces que pescar. Yo no vengo aquí a competir con nadie. Yo vengo aquí a alcanzar a los no alcanzados, a tirar la red no a las iglesias que ya existen para quitarle sus miembros, sus pescados. No, yo vengo a tirar la red donde no han sido alcanzados. Ese es mi enfoque. Y no me voy hasta que eso se logre. Y ahí está la iglesia en San Antonio, Texas. Bueno, ¿qué otra cosa dijo Jesús? Más tarde declaró, todo está cumplido, Juan 19:30. El líder siervo no se rinde, no se rinde hasta que se cumpla todo. Jesús en la cruz murió físicamente nada más, pero murió diciendo, consumado es, se cumplió. Lo que yo vine a hacer, se cumplió. En tu ministerio pastoral o en cualquier ministerio donde Dios te ponga, no te rindas hasta que puedas decir, está cumplido, todo está cumplido. Se logró los objetivos que nos planteamos cuando comenzamos aquí esta iglesia. En la cruz, Él hizo eso. Sin embargo, también lavó los pies de sus discípulos. Es decir, Jesús mostró ese carácter de no me rindo, vine a algo, vine a lograr, pero también se acercó a la gente con humildad, lavó los pies de los discípulos. Esto de lavar los pies no es solo meramente el acto físico, es el acto espiritual que envuelve eso. Él mismo se lo dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, ¿por qué me lavas los pies tú a mí? No, no. Y Jesús le dijo, ahora no entiendes, no lo entiendes, que era una cuestión más que física del acto de lavarle los pies, algo espiritual. Mi esposa y yo fuimos varios años pastores con la iglesia menonita, tal vez has oído mencionarla. Esa iglesia practica el lavamiento de pies. Cada vez, una vez al mes, en las iglesias. Y yo al principio decía, "Ay, qué costumbre más extraña esta de estos menonitas". Otras iglesias evangélicas no lo hacen nunca. Tal vez la iglesia wesleyana no lo haga, no sé, pero sé que no es muy común. Sin embargo, cuando Jesús lo hizo, fue intencional. El discipulado es intencional. Lo que Jesús hacía nunca fue por hacerlo, es intencional. Y eso de lavar los pies de los discípulos fue intencional. Tenían que entender ellos que iban a servirse el uno al otro. Recuerde que entre ellos habían disputas, eh, porque uno quería ser mayor que otro. Una de las madres de uno de estos discípulos le dijo a Jesús, yo quiero que mi hijo esté uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y Jesús la corrigió y le dijo, no, así no es. Así no funciona en el reino. Así no funciona en el estilo de liderazgo que yo vengo a enseñarles. Jesús nos dejó el modelo entonces de cómo hacerlo. Y si tenemos que lavar los pies, lo haremos. O sea, literal, o sea, de otras maneras. A mí una vez me pasó que con otro de mis pastores que tuve, cuando yo quería, ya tenía inquietud de querer ser pastor o predicador, y le dije a este pastor, pastor, yo quiero aprender a ser pastor. Usted me daría una lección.
unas clases. Me dice, bueno, está bien, vente el sábado a mi casa. Me voy el sábado a la casa de este pastor y ahí tenía una oficina con libros y todo, y qué lindo. Esos libros, ahorita me los va a prestar o me voy a aprender de él todo lo que he aprendido con esos libros. Me va a dar grandes lecciones voy a aprender con mi pastor David, se llamaba. Y llega y me dice, mira, José, hoy estoy un poco ocupado, pero ya que viniste, te voy a pedir que me ayudes en algo. Le digo, yo sí, ¿qué, pastor? Es que mi carro necesita que lo laven. ¿Usted me ayudaría para no ir a la iglesia con mi carro tan sucio como está? ¿Me lavarías el carro? Le digo yo, bueno, está bien, pastor, yo le lavo. Me meto al garaje, le doy buena lavada al carro y digo, ahora sí voy a la oficina de él para que me dé la primera lección de ministerio pastoral. Y me dice cuando entro a la oficina, ¿ya terminaste? Sí, ¿ya lavaste el carro? Sí. Ah, bueno, ya te puedes ir. Y pastor, ¿y la lección de ministerio? Ya la tuviste, me dice. ¿Cómo que ya la tuve? Sí, la primera lección es servir. Ya lo hiciste. Bueno, tremenda lección me dio. De hecho, dio el sábado siguiente. Me dice, pastor, le digo yo, pastor, ¿cuándo continuamos las clases? Y si quieres, vienes el sábado otra vez. Le digo yo, pastor, hay que lavarle el carro otra vez. Me dice, no, esta vez no vas a lavar el carro. Vamos a hablar un poco de lo que significa el pasado. Pero la primera lección fue lavarle el carro. Eso fue como lavar los pies, ¿no? En cierta manera. ¿Qué le parece? ¿Ha tenido experiencias así usted, donde lo que usted pensaba era diferente en cuanto a ser siervo, y tuvo que aprender con lecciones de esa clase? Bueno, espero que sí. Pues si no, dile al Señor, Señor, yo estoy dispuesta, estoy dispuesto, enséñame. Amén. Bueno, ya se nos ha ido el tiempo. En resumen, en el ministerio se busca liderazgo desde el servicio, un servicio que transforma relaciones. Porque cuando eres un buen servidor de otros, no te van a olvidar nunca. Vas a transformar, vas a crear relaciones. Los discípulos entendieron eso, los discípulos de Jesús lo entendieron. Juan Marcos aprendió eso de Pablo, Timoteo. El ministerio busca liderar desde el servicio, no desde la plataforma, no desde el servicio. Dos, cambia la autoridad jerárquica por una influencia que nace del testimonio. Mencionó alguno de ustedes antes que es por el fruto, el testimonio que alguien tiene. Y sí, eso es definitivamente. No es por la autoridad jerárquica, no es porque tenga títulos por allí. Lamentablemente a algunos se les suben a la cabeza esos títulos jerárquicos. Si no me presentan como el apóstol, reverendo, doctor, maestro, no, me enojo, porque se le han subido arriba los títulos jerárquicos, ¿verdad? Y qué de la influencia, que hace testimonio del fruto, del carácter, qué de aquel Pablo que dijo, imítenme a mí como yo lo soy de Cristo. Si yo imito a Cristo, no voy a actuar con esa mentalidad autoritativa, jerárquica, sino con una posición de servicio por los demás, como lo hizo Jesús. Cuando un pastor, un ministro o un líder de grupo actúa con empatía y sensibilidad espiritual, inspira sin necesidad de imponer. Entonces también un buen líder, siervo, es uno que tiene sensibilidad, empatía por la gente, por los que están a su alrededor. A veces un buen líder no es el que necesariamente nada más tiene lindos sermones desde un púlpito, sino el que abraza a la gente en momentos duros de la vida, cuando esa persona lo necesita. Te pregunto, ¿eres tú, sos vos un pastor o pastora de ese tipo que tiene empatía, que puede abrazar? Esto de la empatía, ¿verdad? No siempre podemos tener empatía en todo. A mí una vez me dijo una persona, es que usted no me entiende,
Usted no ha pasado por lo que yo he pasado. Me estaba contando que se quedó sin trabajo, que no tenía ni cómo comer en la casa, que se quedó sin trabajo. Y pensaba que como me vio a mí en ese tiempo, que tenía buena casa, un buen carro y todo, que yo no podía tener empatía. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Sí te entiendo. Yo sé lo que es estar sin trabajo. Yo sé ver la nevera vacía y tener niños ya, ser padre y no tener trabajo. Yo pasé por eso, como 9 meses en una ocasión, antes de venirme a Estados Unidos, allá en Costa Rica. Pasé por eso. Sí, me acuerdo que tuve que a veces ir a la calle buscando trabajo y no aparecía nada. Y recuerdo que me iba con un sándwich de mortadela nada más para comerme por ahí y pasaba frente a un restaurante y me daban ganas de entrar y no tenía ni cómo pagar el restaurante. Entonces yo podía tener empatía por esa persona cuando me dijo, usted no sabe lo que es estar sin trabajo y no tener comida. Claro, a veces la gente lo ve a uno y no se imagina eso. Pero tener sensibilidad por lo que pasa a la gente, que murió un familiar, que está sufriendo la partida de un ser querido, y tú le puedas decir, yo también estuve ahí, yo pasé por eso recientemente o tiempo atrás, sé lo que es perder a un ser querido. Cosas como eso hacen que no solo seas un líder del púlpito, sino un líder que pueda abrazar, tener esa empatía e inspirar sin la necesidad de imponer. Amén. Y finalmente, el liderazgo se convierte entonces en una herramienta de sanidad, edificación y unidad. El buen liderazgo produce eso, produce sanidad, no hiere. Como tristemente a veces oímos, ¿verdad? Que hay personas que dicen, yo no quiero nada con la iglesia o con los pastores porque me hicieron esto, me hicieron lo otro. ¿Qué hicieron? Herir a la gente. Pero el buen pastor, que es un siervo, un líder siervo, no hiere, sana a las personas. A mí me ha tocado decirle a alguien cuando me ha dicho eso, mira, siento mucho oír de que te dañaron en la iglesia, pero déjame decirte, ese no fue Jesús, eso no te lo hizo Jesús. La mujer samaritana estaba muy herida, muy dañada, y Jesús la restauró. Y así muchos casos en la escritura, ¿verdad? Sanidad, edificación, busca que la gente crezca. Edificar significa poner a la gente en alto. Alguien que viene a la iglesia tal vez con la estima en el piso. Hay personas que vienen a la iglesia y han pasado situaciones que les han dañado su valor propio demasiado. Tal vez estuvieron en drogas, en alcohol, pasado por uno o más de un divorcio y vienen con su estima dañada y necesitan de un líder siervo que les ayude a edificarse, que les haga sentir que valen y que pueden empezar de nuevo. No alguien que les diga, no, ya eres un fracaso, estás marcado, ya fracasado. Tristemente pueden darse casos de pastores o líderes por ahí que solo aceptan a gente en la iglesia que tengan potencial de producir económicamente en la iglesia. Pero eso no es el líder siervo. El líder siervo no hace diferencia en ese sentido. Y si alguien viene caído, dañado, afectado por lo que sea en la vida, necesita ese abrazo, esa empatía y sanidad. Y unidad, promueve, un líder siervo promueve unidad, no competencia, como le dije a la gente, como me ha pasado a mí cuando llego a plantar iglesias, en el pasado, cuando íbamos a plantar iglesias, mi esposa y yo, que nos encontrábamos hasta con pastores, líderes de ciertas denominaciones, que se ponían, como dicen, como gato panza arriba, con las uñas así, porque nosotros entramos a su territorio. Es que tenían un concepto equivocado de lo que es ser iglesia. La iglesia es ser cuerpo, cuerpo, buscar unidad, no división. Y yo siempre le expreso eso a de cualquier ciudad donde llego. Quiero ponerme a sus órdenes en lo que les pueda servir y apoyar en su ministerio.
Y de hecho, a veces me daba cuenta, cuando hemos sido pastores, me daba cuenta que alguna de las otras iglesias de la ciudad tenía un evento, algo importante. Y yo les decía a los miembros de mi iglesia, la iglesia tal tiene este evento. Van a tener un lavacarros para levantar fondos para un viaje de misiones. Vayan, lleven el carro y ayúdenles. Yo no tengo temor de que, si, que se van a ir a la otra iglesia. Si fuera así es porque yo no los estoy cuidando bien. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Busco unidad, no separación. Bueno, ese es mi tema. Con eso concluyo la parte de mi tema, pero quiero abrir este tiempito también si usted quiere agregar algo a lo que yo he compartido, si está de acuerdo o no de acuerdo. Dialoguemos unos minutitos antes de terminar. Adelante, el que tenga algún comentario. Alguien que quiera compartir, Bueno, que no haya compartido. yo diría, para concluir, que en el amor no hay temor, porque el amor Amén. echa fuera todo temor. Y Dios nos Cierto. afirma, nos confirma y nos da seguridad. Eso es lo que puedo concluir con eso y excelente, pastor. Me llenó mucho. Qué bueno, Estoy, pastor. estoy hasta. Qué bueno. Que Gracias. te edificó. Eso era mi objetivo, que fueran edificados. Sí. ¿Alguien más? Bueno, para mí me ha dejado muchos parámetros, he anotado algunas cosas aquí en mi lista, porque como plantador, como no hay mucha experiencia, no hay mucho y es bueno, esto me ha abierto un poquito más la manera de cómo trabajar y que depender más del discernimiento del Señor, que es el Señor el que pone las personas que lo van a ayudar a uno, que van a estar allí, pero nosotros también debemos de estar pendiente. Mirar no solamente, como dijo usted, leer el currículum, sino mirar todo el entorno de la persona. So, que pongamos atención en eso y como una iglesia nueva, exactamente, hay pastores o hermanos que dicen, bueno, ya que hay muchas iglesias, sí hay muchas iglesias, pero ah, ah, no se ha tocado esa área donde voy. Entonces digo yo, el Señor tiene para todos. Yo no vengo a quitar de una iglesia para otra, pero sí estoy presentando a Cristo. Tal vez la manera en que algunos trabajamos es diferente y eso nos hace único. El Señor de una forma nos utiliza cada una de una manera única y especial para llegar a este tipo de personas o a este tipo de comunidad o cultura. Entonces Dios está trabajando con cada uno de nosotros y muchas gracias. Dios me los bendiga. Gracias, pastora, también. Pastora Damaris pone límites. Sí, hay que tener límites en el trato con la gente. Discernimiento, empatía y todo esto que he mencionado, pero límites también. No lo enfaticé mucho antes, pero también un líder siervo, si no se cuida, se quema. Si usted no tiene esos límites, se da demasiado por la gente a un punto, a un nivel en que usted no se cuida a usted misma o a usted mismo, ni a su familia, la descuida por darse demasiado por otros. Hay que tener límites en ese sentido también. Diana Hamilton. Sí, pastor, me gustó mucho que usted también enfatizó en que la Gran Comisión es multiétnica. Ah, y yo cuando pues el Señor nos llamó a plantar, una de las cosas, yo recuerdo que tengo una muy buena amiga, Mirta Ditren, siempre hablo de Mirta, porque ella me decía, todas las cosas que tú pasaste en iglesias anteriormente, escríbela para que tú no cometas los mismos errores. Y todavía ella me menciona eso. Ujú. Y uno de esos errores, algo que nosotros vivimos como familia es, nosotros somos donde vivimos minoría, o sea, como, dentro de los latinos, nosotros los dominicanos somos minoría y entonces pues íbamos a iglesias latinas y era como que
estamos aquí, queremos servir, pero no encajamos porque nos dicen, tú no haces las cosas como nosotros o tú no hablas como nosotros, tú no cocinas como nosotros y obviamente no soy una cultura diferente. Y entonces dijimos, cuando nosotros nos toque, esto es algo que nosotros queremos hacer completamente diferente y glorificamos al Señor porque pues hemos recibido mucha guianza de parte del pastor Joel y la pastora Sara y hemos podido implementar muchas de esas ideas y tenemos hoy por hoy, gloria a Dios, una iglesia multiétnica, no con un montón de personas, pero sí tenemos representación hasta de Haití en la iglesia. Y entonces me da mucha satisfacción y le damos la gloria a Dios, todas las coronitas para Dios, ¿verdad? De ver cómo los hermanos dicen que le gusta y que se sienten identificados porque lo tratamos de hacer inclusivos para todos. Yo creo que eso es tan importante, pastor, así que le agradezco por incluir y hablar un poco de esa parte que para mí es tan importante también. Claro que sí, claro que sí. En las iglesias que hemos pastoreado, por ejemplo, en la última que estuvimos pastoreando, mandamos a comprar unas banderas de todos los países latinos, incluyendo los del Caribe y todo eso, y las pusimos alrededor en las paredes de la iglesia. Entonces, cuando alguien llegaba de visita, notaba eso. No, mira, esas banderas de los países latinos aquí. Y siempre le decíamos, oh, bienvenido a la iglesia. ¿Y de qué país eres? "Ah, yo soy de Perú. Bueno, busque su bandera. Ahí está la bandera de Perú. Nadie se imaginaba que ahí estaba la de Perú también, y ahí estaba la de Perú, o de cualquier otro país. Porque queríamos, como dice usted, pastora, que todos se sintieran bienvenidos, integrados. No importa si fueran de alguna de esas otras culturas que son diferentes a las nuestras. Porque sí, somos diferentes, pero esas diferencias es lo que nos hacen también este, apreciarnos. Yo aprecio mucho las cosas de cada cultura latina, de cada país latino. Ahorita estamos en el mes de la herencia hispana, que se llama, ¿no? Y es una buena oportunidad. En nuestra iglesia lo hacíamos. Como le digo, ya yo no estoy pastoreando ahora, pero lo hacíamos todos los años. En este mes de octubre le pedíamos a los miembros de la iglesia, este domingo vamos a celebrar la identidad de la cultura hispana. Venga, venga vestido de su país. Si usted tiene por ahí un sombrero, aunque sea, o algo de su país, venga vestido de su país y traiga un plato de comida. Algo simple, pero algunos se lucían, ¿verdad? También con esos platos de comida tan ricos de cada uno de sus países. Pero lo más importante, yo asignaba a ciertos hermanos a orar por las naciones latinas. Entonces, como son muchas, pues sería muy largo una por una, pero yo les encargaba, ok, vamos a encargar a este hermano o hermana a orar por las islas del Caribe y alguien oraba por todas las islas del Caribe. Otro va a orar por los países centroamericanos y Panamá. Entonces alguien oraba por esa región. Otro le voy a pedir que ore por México. Y así dividíamos. Y otro que ore también por Estados Unidos y Canadá, que aquí vemos muchos latinos y gente de muchas culturas. Y así compartíamos esa celebración de, de la herencia hispana. Por cierto, tengo que chequear a ver cuáles de nuestras iglesias tendrán algo este fin de semana para ir ahí a ver si hay buena comida. Porque casi siempre tienen buena comida en Venga, esta época. el sábado lo tenemos nosotros en la iglesia, así que El sábado, ay, ay, imagínate, qué rico. Cuando y lo Usted me tenemos. ganó, Pastor Joel. Ya la invité, la hermana María también, a la hermana Alejandra también, ahí, a Jeffrey, si quiere venirse para acá, está invitado, todo el que quiera venirse. qué bueno, eso es lindo. Me Vamos gozo por eso. a Bueno, festejar. Pastor Joel, le devuelvo a usted el lugar para que concluya el evento de esta noche. Doctor, gracias por su tiempo y por todas sus palabras sabias y su humildad y sencillez para poder compartirnos su experiencia y esta charla tan bonita, ¿verdad? Que nos ha Amén. edificado. Mil gracias, de verdad. Eh, Mi deleite. este, segunda parte, dice la hermana Dayana. Vamos a ver para el próximo año si tomamos una segunda parte ahí, llamamos al hermano que nos dé.
Se puede dar, sí. una segunda charla. Oren por él, porque si Dios lo permite, tal vez está viviendo aquí por las Carolinas, ¿verdad? Aquí en Carolina del Norte. Sí, estamos Este, explorando esa posibilidad de movernos a Carolina. él ya ha No, ido a Clayton, ha ido a Graham, ahí por donde está María, y creo que quiere en Graham, que está cerca de sí, Greensboro, hemos andado, Winston-Salem. Y hemos estado en Winston-Salem, hemos estado en Charlotte. tenga cuidado que yo me traigo mucha gente para las Carolinas, ¿eh? Oh. Eh, Pastor, en Meven es bien tranquilo y Es se vive tranquilo. chévere. Ah, Es muy bueno. es bonito, es muy campestre, pues, Ah, eso me gusta. pero es chévere, es muy bonito, ¿yo? ¿Eso está en Y la qué gente es zona? agradable. ¿Al Las norte, personas, al este? ¿Qué parte está? bueno, que Sí, se lo diga está el pastor, al no, oeste de porque yo Durham, todavía aquí no donde me sé ubicar estamos. aquí en el estado. Media hora de mi casa. Si tú fuiste a Sí, Graham, Graham está pegado, y Burlington está pegado a Ah, Mebane. en esa, ok. 10 Sí. minutos en esas 3, 4 Ah, salidas está. mire, y ya me ojalá, quedé. pastor, ojalá que lo llamen para dar ministerios globales, que es la que me falta. Ah, bueno. Dígale Estoy orando por eso. dígale a la pastora de Aviva para Ajá, que. menos mal que está pastor Néstor ahí. Ah, Sí. bueno. Dígale Bueno, al hermanos, pastor. vamos a orar para concluir. No se le olvide el próximo mes, póngalo ahí en su calendario, luego no haga un evento con su iglesia. El 20 de noviembre vamos a tener nuevamente a Hispanic Access con nosotros. Ha sido una bendición para nosotros los que hemos estado. Yo he conectado pastores, a la hermana Dayana, he conectado como unos 5 pastores. Yo estoy en un cohort con ellos y también ayudan económicamente. Ahora tuvimos un curso de salud mental. Fui a Texas, llevé a 2 de mis líderes, éramos 3. Ellos lo pagaron todo y nos certificamos como guías para la salud mental. Qué bueno. También estoy en otro cohort que voy a ir a Denver, Colorado, ahora en noviembre, como del 4 al 7. Ese cohort era solo para pastores durante un año. Hice todo el curso y ahora voy a un retiro con Mm, ellos, totalmente bendecido. Y nos han dado grants, ellos tienen dinero, ahora no lo haga por dinero, pero le puede ayudar a la iglesia también. Voy a hacer un evento de salud mental el sí, sí. 22 de noviembre Muy necesario eso. y ellos aportaron $500 para el evento y después aportaron más dinero. Entonces, yo sé que les va a bendecir en todas las cosas que ellos tienen, así que yo le invito a que tome tiempo para eso, porque sí, para mí y para los pastores, inclusive la hermana Alexandra, que está en Wesley Seminar, ella está conectada con nosotros en estos retiros, ella fue conmigo a Texas, con mi esposa, ella con su esposo. Bueno, las conexiones son buenas, así que aprovechémoslas, que yo sé, si usted está plantando iglesias es bueno, si quiere hacer un evento con jóvenes, ellos ayudan mucho lo que es el medio ambiente, no solamente todo es espiritual, entonces utilizan todos estos medios para bendecir la iglesia. No me está preguntando, pero me enviaron un paquete con una lasaña ayer. Uh, O sea, es, ellos han invertido en mí, lo que claro. mucha gente no ha hecho. Esta gente me ha bendecido en gran manera, así que quiero que lo conozcan, hermano. Entonces, próximo mes, noviembre 22 dije, ¿verdad? O 20. ¿Cuándo fue que dije? Déjame ver bien claro. 20, El jueves. 20, porque el 22 tengo la actividad de salud mental. El 20 nos conectamos de nuevo. Muchas bendiciones, hermano. Pastor José Abdiel, ¿le iba a decir algo? Quería nada más saludar a una persona que vi que está conectada, el hermano Wilber Torres. Dice, oren por mí porque estoy tratando de subir una congregación hispana en la iglesia donde estoy, que es americana. Y ya sé quién es Wilber Torres. Era uno de mis miembros en la iglesia última que estuve pastoreando. Era uno de mis líderes fuertes. Él predicaba de vez en cuando yo viajaba. Hermano Wilber, sí, vamos a orar por usted. Él está en otra ciudad ahora y parece que le han hablado de plantar una iglesia hispana en esa ciudad que se llama Mount Dora, aquí no muy lejos. Así que gracias, Wilbert, por estar conectado esta noche.
Gracias por conectarse con nosotros también, hermano. Qué bendición conocerle y Mm. saber que quiere plantar una iglesia. Aquí todos somos plantadores, tenemos un montón de plantadores. Mm. Creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos plantando o hemos plantado una o varias iglesias. Entonces, cualquier consejo, Sí. estamos para servirle y ayudarle en todo lo que necesite. Ah, quería decir algo. Primero que nada, ¿verdad? Muchas gracias al pastor Matamoros por invitarme a la reunión. Siempre es bueno recordar, disculpen, siempre es bueno recordar cosas pues tener este tipo de enseñanzas porque son bastante buenas. Eh, la clase de plantador de iglesia, yo cuando la agarré hace un tiempo ya. Y siempre es bueno traer cosas a la mente y tenerlo fresco, ¿verdad? Así que estos tipos de cosas que están haciendo es bastante buena, por lo menos yo la veo así. Así que muchas gracias por invitarme, Pastor Matamoros, y por la clase. Con mucho gusto, Wilber. Te bendiga, varón. Amén. Usted también. Dios lo bendiga. Quería poner el Zoom link para que él pudiera. Bueno, no lo podía hacer aquí, pero yo se lo voy a mandar ahí al hermano José Abdiel y él lo puede mandar. Hay recursos también en la iglesia hueleyana y en las páginas Claro, hueleyanas que le pueden claro. ayudar. Y ahí usted se puede meter y nosotros tenemos una reunión una vez al mes. Así que lo adoptamos aquí con nosotros para Claro, que que se una. pueda aprender y conectarse y edificarse entre los pastores y plantadores aquí. Sé que va a ser de mucha Amén, bendición. amén, amén. Yo le voy a mandar al hermano o que el hermano me mande tu número, si lo Claro, tiene, y de esa forma yo me conecto con usted. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias amén, a todos por conectarse. Padre, te damos gracias por la bendición que nos ha dado estas 2 horas de estar aquí conectados, que estamos sedientos de ser amén, esos siervos fieles, esos siervos útiles en tus manos, Señor, oh Dios. Bendice esta tu iglesia. Bendice nuestro liderazgo, Señor, de influencia a los demás, que podamos cambiar la vida a uno, a uno, a uno, que podamos cambiar el corazón de uno, Señor, con tu unción, con tu poder, con la misericordia y con todo lo que nos has dado, Señor, con nuestro testimonio. Bendice a cada uno de los pastores, sus congregaciones, los que están comenzando, como la hermana Alejandra y también como el hermano Wilber, que va a empezar, Señor, y otros que están ahí deseosos de empezar algo nuevo, Señor. Te doy gracias. Bendice al pastor José Abdiel Matamoros y gracias por todo lo que nos ha dado hoy, Señor, que ha sido mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones Amén. para todos.